En brazos llevaba a Lupita, su hija de apenas 1 año, envuelta en un chal que una vez fue azul y ahora era del indefinible color de la miseria. Aferrados a su falda como náufragos a un trozo de madera a la deriva, estaban sus otros 2 hijos. Toño, de 7 años, con ojos demasiado grandes y serios para su edad, y Pablito, de 4, que ya no lloraba porque llorar requiere una energía que el hambre había devorado días antes. Los 3 niños eran el único tesoro que le quedaba de Miguel, su esposo, el hombre que le había prometido un futuro mejor y que se había desvanecido como el humo 6 meses antes. Miguel Vega había sido jornalero en la hacienda de don Servando Robles, el hombre fuerte local que había gobernado Tepeaca con mano de hierro desde la época de la Revolución. Trabajaba de sol a sol en los campos de maíz y los establos, ganando apenas lo suficiente para tortillas, frijoles y la esperanza de que algún día sus hijos no pasaran hambre como él. Era un buen hombre, de manos callosas y risa fácil, que cargaba a sus hijos en hombros y les contaba historias de valientes revolucionarios y tesoros escondidos. Pero una mañana de septiembre, Miguel simplemente no regresó del campo. No hubo cuerpo, ni explicación, ni funeral. Don Servando, con la cruel indiferencia de quien ha visto morir a demasiados peones como para preocuparse por uno más, se encogió de hombros cuando Remedios fue a preguntar: «¿Se habrá ido al norte, mujer? ¿O lo mordió una serpiente? El campo se traga a muchos, no es mi problema». Sus palabras eran más frías que la tierra que cubriría a Miguel si su cuerpo estuviera en algún lugar esperando ser encontrado. Sin Miguel, la pequeña casa de adobe que alquilaron era solo un préstamo que don Servando revocó a las 2 semanas. La casa es para trabajadores, no para viudas inútiles con bocas que alimentar, le espetó el capataz cuando fue a desocupar tirando sus pocas pertenencias: un baúl con ropa, 2 ollas de barro, la imagen de la Virgen de Guadalupe, a la calle lodosa como si fueran basura. Durante semanas, Remedios y sus hijos durmieron donde pudieron, en la puerta de la iglesia, hasta que el cura le dijo con fingida compasión que no podía permitir ningún escándalo. Bajó un pimentero en la plaza del pueblo hasta que la policía la echó por hacer quedar mal a una viuda sin un céntimo, 3 niños hambrientos y un granero que todos juraban que estaba maldito. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies descalzos aquella primera noche, y algo metálico resonó desde abajo como el eco de un secreto enterrado. «Virgen Santa, protege a mis hijos», susurró, con las manos temblorosas mientras sostenía a su bebé. Pero lo que encontrarían bajo esas tablas podridas cambiaría no solo su destino, sino el de todo un pueblo que la había condenado al olvido. La lluvia caía sin piedad aquella tarde de marzo de 1947 en el olvidado valle de Tepeaca, Puebla, convirtiendo los caminos de terracería en ríos de lodo que se tragaban los pies descalzos de Remedios Vega como si la tierra misma quisiera detenerla, advertirle que no siguiera adelante. A sus 28 años, Remedios había envejecido 1 década en los últimos 6 meses. Su rostro, antaño terso y lleno de la sencilla alegría de quien tiene poco, pero lo suficiente, ahora estaba marcado por profundos surcos de tristeza y agotamiento. El cabello negro que Miguel solía trenzar con ternura los domingos colgaba suelto y enredado sobre sus hombros. Su vestido de algodón, remendado tantas veces que la tela original ya no se distinguía de los remiendos, se aferraba a su delgado cuerpo, empapado por la lluvia. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Pueblo. En la esquina de un establo hasta que el dueño amenazó con soltar a los perros. Remedios buscó trabajo, cualquier trabajo. Se ofreció a lavar ropa, moler maíz, limpiar corrales, cuidar a los niños de otros mientras los suyos miraban hambrientos. Pero en un pueblo pequeño, una mujer sola es una amenaza para las esposas y una carga para los hombres. Las puertas se cerraban una tras otra.
Las mujeres del pueblo, las que antes la saludaban en la plaza, ahora apartaban la mirada al verla pasar. El estigma de la desgracia era contagioso, y nadie quería que la mala suerte de la viuda Vega se contagiara a su familia. El hambre llegó como un visitante silencioso y se instaló en sus vidas con una permanencia aterradora. Primero el mareo constante, luego el dolor agudo en el estómago que se convirtió en un vacío sordo e insoportable. Los niños dejaron de jugar. Lupita, la bebé, lloraba débilmente, buscando un pecho que ya no contenía leche. Toño, el mayor, había dejado de preguntar cuándo comerían y simplemente miraba al horizonte con una expresión de resignación que le partía el corazón a su madre. Pablito chupaba piedras para engañar a su estómago. Remedios masticaba raíces amargas y verduras silvestres, compartiendo con sus hijos las migajas que lograba pedir a escondidas, escondiéndose de la vergüenza que la consumía tanto como del hambre. Fue doña Petra, la partera del pueblo, una anciana con los ojos nublados por las cataratas, pero lo suficientemente aguda como para ver verdades que otros ignoraban, quien le habló del granero. La anciana se acercó a ella una tarde en el mercado, mientras Remedios rebuscaba entre la basura verduras podridas que los vendedores habían tirado. «Hay un lugar», susurró doña Petra con la voz entrecortada por la edad, «donde nadie va, donde nadie se atreve». Le habló del granero abandonado de la familia Solórzano, a las afueras del pueblo, al final de un camino que la selva había empezado a reclamar. La familia Solórzano había sido próspera ganadería durante la época de Porfirio Díaz. Don Eulalio Solórzano el patriarca había construido ese granero en 1890 con sus propias manos, una sólida estructura de adobe y vigas de roble para almacenar las cosechas de maíz y trigo que lo enriquecerían. Pero en 1913, en pleno auge de la revolución, los zapatistas llegaron al valle. Se produjo un enfrentamiento. Don Eulalio y sus 3 hijos fueron fusilados contra la pared del mismo granero que con tanto orgullo habían construido. Su esposa, doña Casimira, enloqueció de dolor. Dicen que colgó los cuerpos de sus hombres de las vigas del granero y luego se ahorcó ella misma de la misma viga, maldiciendo a la tierra que se lo había arrebatado todo. Desde entonces, nadie vivió en el granero. Los Solórzano supervivientes, una hija que huyó a la capital, nunca regresaron a reclamar la propiedad. El lugar permaneció abandonado, a merced del tiempo y la superstición. Los habitantes del pueblo juraban que por las noches oían los lamentos de doña Casimira buscando a su difunta, que las sombras se movían dentro del granero incluso cuando no había viento, y que cualquiera que se atreviera a dormir allí despertaría con fiebre o perdería la razón. Los niños del pueblo usaban el granero como amenaza en sus juegos. «Te voy a encerrar en el granero de los Solórzano, y los ahorcados te tirarán de los pies». «Nadie lo usa, nadie lo reclama», le dijo doña Petra a Remedios con una mezcla de lástima y advertencia. «Está podrido, lleno de ratas y fantasmas, pero es un techo, y un techo es más de lo que tienes ahora». La anciana se santiguó 3 veces rápidamente. «No podría dormir ahí ni aunque me pagaran con oro. Pero tú no tienes nada que perder, ¿verdad, niña?» Remedios escuchó las palabras de la partera con el corazón encogido. ¿Fantasmas? ¿Maldiciones? Ya vivía en un auténtico infierno donde sus hijos se dormían llorando de hambre. ¿Qué podía hacerle un muerto que la vida no le hubiera hecho ya? El miedo a lo sobrenatural es un lujo para quienes tienen el estómago lleno. Cuando el hambre te mira fijamente a través de los rostros de tus hijos, los fantasmas se vuelven irrelevantes. «¿Dónde está?», preguntó Remedios, con la voz intentando sonar firme pero temblorosa. Doña Petra le dio instrucciones. Seguir el viejo sendero que salía de detrás de la iglesia, cruzar el maguey abandonado, vadear el arroyo seco y buscar una loma donde los pimenteros crecían torcidos. Allí, oculto entre la maleza como un secreto vergonzoso, estaría el granero. «Que la Virgen te acompañe», murmuró la anciana, y se alejó a toda prisa,
como si temiera que la desgracia de Remedios se le pegara como la peste. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y teñía el cielo de un naranja sangre, Remedios tomó a sus 3 hijos y partió hacia el granero maldito. No tenían nada que empacar, salvo la ropa que llevaban puesta, la mochila con unos trapos, las 2 ollas y la imagen de la Virgen envuelta en un paño. Todo su mundo cabía en sus brazos. El camino era más largo de lo que esperaba. Sus pies descalzos se hundían en el lodo, las espinas de los mezquites le desgarraban las pantorrillas y el peso de Lupita en sus brazos se hacía cada vez más insoportable. Toño y Pablito la siguieron en silencio, tropezando con las piedras, exhaustos, pero sin quejarse porque ya habían aprendido que quejarse no servía de nada. Cuando el granero finalmente apareció ante sus ojos al otro lado del lecho seco del arroyo, Remedios sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. La estructura se alzaba contra el cielo crepuscular como un gigante muerto, un esqueleto de adobe y madera que una vez fue sólido y ahora era pura descomposición. Las paredes de adobe estaban agrietadas, con grandes trozos arrancados, revelando la estructura de caña que había debajo. El techo de tejas rojas se había hundido en varios puntos y las vigas de madera expuestas estaban negras, podridas por décadas de lluvia y abandono. Las ventanas eran huecos vacíos sin vidrio, solo agujeros oscuros que miraban hacia afuera como ojos ciegos. La gran puerta de madera que una vez permitió la entrada de carretas cargadas de cosecha colgaba de una sola bisagra, retorcida y podrida. Todo el lugar exudaba una sensación de muerte y olvido. Los pimenteros que crecían a su alrededor estaban torcidos, como si la tierra misma rechazara el lugar. El silencio era absoluto, opresivo. No se oía el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos. Solo el viento, silbando entre las grietas con un sonido lastimero que parecía un lamento. Toño se aferró con más fuerza a la falda de su madre. «Mamá, tengo miedo», susurró con voz temblorosa. Pablito rompió a llorar suavemente. Remedios se inclinó y abrazó a sus 2 hijos, sintiendo los huesos de sus espaldas a través de la ropa. «Escúchenme bien», dijo con una firmeza que no sentía. «Este lugar puede parecer feo y aterrador, pero ahora es nuestro. Nadie nos va a echar, nadie nos va a menospreciar. Es solo una casa vieja que necesita amor. Y nosotros le daremos ese amor, ¿de acuerdo? Somos una familia de valientes. Tu padre fue valiente y tú también». No mencionó a los fantasmas ni a los ahorcados. Había miedos más grandes que enfrentar. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Remedios empujó la puerta torcida. El crujido que emitió fue como el grito agonizante de un animal herido, resonando en el valle silencioso. El interior del granero era una penumbra densa y sofocante. El olor que los invadió fue nauseabundo. Moho, guano de murciélago, madera podrida y algo más, algo dulce y desagradable que Remedios prefirió no identificar. El suelo era de tierra compactada, cubierto por una gruesa capa de polvo, hojas secas y escombros que habían caído del techo. Telarañas colgaban de cada rincón como sudarios grises. Manchas oscuras, que podrían haber sido sangre seca de hacía 30 años, aún eran visibles en las paredes. El espacio principal del granero era vasto y vacío, una catedral profana de desolación. Las vigas del techo, ennegrecidas y podridas, se entrecruzaban como huesos gigantes. En una de ellas, Remedios se estremeció al ver la cuerda podrida aún colgando, un nudo fantasmal meciéndose suavemente con la brisa. No quiso mirar más lejos. Apartó la mirada y buscó un rincón habitable. Al fondo del granero, en lo que había sido una pequeña oficina o almacén, encontró un espacio aún más pequeño. El techo parecía más sólido, y había una pequeña ventana por la que se filtraba un rayo de luz moribunda. El suelo estaba menos cubierto de escombros. No era mucho, pero era un rincón. Era algo. Aquella primera noche en el granero fue la más larga de la vida de Remedios.
No tenían leña ni velas. Con la última luz del crepúsculo barrió la habitación con una rama que encontró, quitando las hojas secas y los escombros con las manos. Extendió el único zarape que tenían en el suelo de tierra y acostó a sus 3 hijos juntos, cubriéndolos con su propio cuerpo para calentarlos. No había comida, no había agua, solo el pesado silencio y los aterradores sonidos del granero cobrando vida en la oscuridad. Cuando la noche cayó por completo, el granero se llenó de ruidos. El viento se filtraba por las grietas con un gemido constante que sonaba inquietantemente humano. Las tablas del suelo crujían y gemían como si todo el edificio respirara. Se oían arañazos en las paredes. Ratas o lagartijas, se dijo Remedios, aunque su mente evocaba imágenes de dedos huesudos arañando el adobe desde dentro. Y había otro sonido, más inquietante, un golpeteo sordo y rítmico que provenía de algún lugar indefinido. Golpe, 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 como si alguien golpeara las tablas del suelo desde abajo. Remedios no durmió. Permaneció despierta toda la noche, acurrucada junto a sus hijos, rezando el rosario en silencio y escuchando cada sonido con el corazón acelerado. Imaginó sombras moviéndose en la oscuridad, las cuerdas de los ahorcados balanceándose, los ojos vacíos de doña Casimira observándola desde algún rincón. El miedo era una presencia física, un peso en el pecho que le dificultaba respirar. Pero cada vez que el terror amenazaba con abrumarla, miraba los rostros dormidos de sus hijos, sus mejillas hundidas, sus labios agrietados, y una furia protectora mayor que el miedo la reemplazaba. No había fantasma ni demonio más aterrador que ver a sus hijos morir de hambre. Este granero maldito era su única opción, y lo haría funcionar aunque tuviera que luchar contra todos los muertos del infierno. Cuando los primeros rayos del gris amanecer se filtraron por la ventana rota, Remedios dejó escapar un tembloroso suspiro de alivio. Habían sobrevivido la primera noche. Los sonidos habían cesado con la llegada del día, como si las sombras se retiraran con la luz. Se levantó con el cuerpo dolorido, las articulaciones rígidas por la tensión y el frío. Toño despertó y la miró, sus ojos preguntando en silencio qué harían ahora. Remedios le sonrió forzando un coraje que no sentía. «Vamos a hacer de este lugar un hogar, mi amor. Ya verás». Pero mientras contemplaba las paredes agrietadas, el techo destrozado y las sombras que aún parecían acechar en los rincones más oscuros del granero, una pregunta la atormentaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener con vida a sus hijos en ese lugar olvidado de Dios? Y aún más aterrador, ¿qué más habitaba este granero además de ratas y recuerdos? El suelo bajo sus pies parecía albergar secretos que aún no estaba lista para descubrir. Secretos que el destino ya había empezado a revelar. Los primeros días en el granero fueron una guerra silenciosa contra la desesperación y la naturaleza misma. Remedios se levantaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría el valle como una sábana mojada, y hacía la caminata de 1 hora hasta el arroyo que corría al otro lado del maguey. Cargaba 2 cántaros de barro sobre los hombros, atados con una cuerda que le cortaba la piel, y regresaba con el agua turbia hirviendo sobre un fuego de ramas secas que tardaba una eternidad en encenderse. El agua sabía a tierra y óxido, pero era agua, y eso era más de lo que habían bebido durmiendo en las calles de Tepeaca. Limpiar el granero se convirtió en su obsesión, una batalla contra décadas de abandono librada con las únicas armas que tenía, sus manos desnudas y una determinación que rozaba la locura. Barría el polvo hasta que le ardían los pulmones y tosía sangre. Arrancaba telarañas hasta que le sangraban los dedos por las picaduras de arañas furiosas. Recogía excrementos de murciélago y rata con palos, intentando no vomitar por el olor pútrido. Taponaba las grietas más grandes con barro mezclado con paja, una técnica que su abuela le había enseñado de niña. Cada mejora era minúscula, insignificante ante la magnitud de la ruina,
pero cada pequeña victoria, un rincón limpio, una ventana sin telarañas, un agujero tapado, le daba la fuerza para continuar. A los 7 años, Toño se convirtió en el hombre de la casa. Ayudaba a su madre a cargar ramas para el fuego, cuidaba a sus hermanos menores mientras ella salía a buscar trabajo o comida, y jamás se quejaba, aunque el hambre le dolía tanto como a todos. Tenía una seriedad antinatural para su edad, como si hubiera comprendido que la infancia era un lujo que su familia ya no podía permitirse. Pablito, de 4 años, casi había dejado de hablar. Se sentaba en un rincón con Lupita en su regazo, meciéndola cuando lloraba, con sus grandes ojos oscuros siguiendo cada movimiento de su madre con una intensidad desgarradora. La bebé, Lupita, estaba peligrosamente delgada. Sus costillas se marcaban bajo la piel como teclas de piano, y su llanto se había vuelto débil, un gemido ahogado que era más aterrador que el llanto fuerte de un bebé sano. La comida llegaba en migajas. Remedios caminaba al pueblo todas las mañanas, ofreciendo sus servicios de puerta en puerta, rogando por cualquier trabajo que le permitiera ganar aunque fuera unos centavos, o mejor aún, las sobras de una comida. Lavaba la ropa en el río hasta que sus nudillos estaban en carne viva y sangrando, restregando contra las piedras la mugre de familias que tenían todo lo que a ella le faltaba. Molía nixtamal en metates ajenos hasta que le temblaban los brazos de cansancio. Limpiaba corrales, acarreaba leña, desherbaba huertos. Aceptaba cualquier tarea, por humillante que fuera, con tal de que al final del día pudiera regresar al granero con algo: un puñado de frijoles, 3 tortillas rancias, medio frasco de atole frío, para alimentar a sus hijos. Pero el estigma la seguía como una sombra venenosa. En el mercado los vendedores apartaban sus verduras cuando ella se acercaba, como si su miseria fuera contagiosa. «No tengo nada para ti hoy», le decían una y otra vez, incluso si acababan de vender 1 kilo de tomates podridos a otro cliente. Cuando caminaba por la calle principal, las conversaciones se interrumpían. Las mujeres se santiguaban discretamente. Los hombres la miraban con una mezcla de lástima y algo más oscuro, más peligroso, lo que hacía que Remedios acelerara el paso y mantuviera la vista fija en el suelo. Don Servando Robles, el forzudo local, pasaba a su lado a caballo sin siquiera reparar en su existencia, como si fuera una piedra más en su camino. La viuda del granero, así la llamaban ahora. No Remedios ni la esposa de Miguel, sino la viuda del granero, pronunciado con el mismo tono que se usa para hablar de leprosos o condenados. Doña Crescencia, la chismosa del pueblo que rondaba la tienda de don Servando, no se molestó en bajar la voz al pasar Remedios. Esa mujer se metió en problemas en el nido de los ahorcados. Ya verás cómo trae mala suerte a todo el pueblo. Los muertos no perdonan a quienes profanan su descanso. Y la gente asintió, murmuró y se marchó. Solo doña Petra, la partera que le había hablado del granero, se atrevía a hablarle. Cada semana, cuando Remedios pasaba por su casa, la anciana dejaba un pequeño bulto en el umbral. A veces un poco de maíz, a veces unas tortillas, una vez un trozo de piloncillo. Nunca se lo daba directamente, nunca esperaba su agradecimiento. Lo dejaba como quien deja una ofrenda en un altar y se marchaba rápidamente, pero esos pequeños gestos de bondad eran lo único que impedía que Remedios se derrumbara por completo. Las noches seguían siendo aterradoras. El granero cobraba vida en la oscuridad con una intensidad que la familiaridad no disminuía. Los crujidos y gemidos de la madera vieja se mezclaban con el aullido del viento que se filtraba por cada grieta. El sonido de las ratas correteando por las vigas del techo era como el galope de caballos en miniatura. Y ese golpeteo rítmico, tap, 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 que provenía de las tablas del suelo, estaba allí todas las noches, constante e inexplicable. Remedios se había convencido de que era el viento sacudiendo una tabla suelta, o quizás el agua subterránea que fluía bajo el granero. Tenía que ser algo natural.
No podía permitirse creer en fantasmas porque si lo hacía, si admitía que el lugar estaba realmente maldito, tendría que irse, y no había otro lugar a donde ir. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de supervivencia al límite, de hambre constante y miedo nocturno. Los niños se habían adaptado como los niños se adaptan a todo, incluso a las situaciones más horribles. Jugaban en el granero con piedras y palos, construyendo mundos imaginarios que les permitían escapar de la realidad de sus estómagos vacíos. Toño había encontrado una lagartija que tenía como mascota en una caja de madera. Pablito había vuelto a hablar, aunque solo un poco. Lupita sonreía cuando su madre la mecía y le cantaba canciones de cuna con voz temblorosa. Fue durante la 4ª semana que todo cambió. Remedios había conseguido trabajo ese día limpiando el corral de don Macario, un ranchero de las afueras del pueblo que necesitaba ayuda desesperadamente porque su peón se había ido al norte. El trabajo era brutal. Palear estiércol bajo un sol abrasador durante 8 horas. Pero don Macario le pagó con 5 pesos de plata y 1 kilo de frijoles. 5 pesos. Era más dinero del que había visto en todo un mes. Podía comprar masa para tortillas, un poco de manteca, tal vez incluso un trozo de piloncillo para endulzar el atole de los niños. Regresó al granero al anochecer con el corazón más ligero que en semanas. Los encontró jugando en el patio y por un instante, al ver sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado del crepúsculo, pudo imaginar que eran niños comunes con vidas comunes. Les mostró los frijoles y los 5 pesos, y sus rostros se iluminaron con una alegría pura que le hizo llorar. «Esta noche vamos a comer como reyes», les prometió. Y esa noche, por primera vez desde que llegaron al granero, todos se durmieron con el estómago lleno. El día siguiente amaneció con tormenta. No era como las suaves lluvias de marzo, sino una violenta tormenta que llegó del este, cargada de truenos que sacudieron todo el valle. El viento soplaba con una furia que sacudía las paredes del granero y arrancaba tejas del techo, lanzándolas al patio como proyectiles. La lluvia caía en cortinas espesas, filtrándose por cada grieta y agujero, convirtiendo el interior del granero en un laberinto de goteras. Remedios corrió por todas partes, colocando las 2 ollas y todos los recipientes que tenía para recoger el agua que goteaba del techo, pero no fue suficiente. El suelo de tierra de la habitación donde dormían comenzó a inundarse, formando charcos de barro. «Toño, Pablito, ayúdenme a llevar las cosas al rincón seco», gritó Remedios por encima del estruendo de los truenos. Los 3 trabajaron frenéticamente, moviendo el zarape, el baúl con su ropa, la imagen de la Virgen, todo al único rincón de la habitación donde el techo parecía resistir. Lupita lloraba despavorida en su cuna improvisada, una caja de madera forrada con trapos, cada vez que un trueno sacudía el granero. Fue Pablito quien lo notó primero. Estaba ayudando a arrastrar la petaca cuando se detuvo de golpe, mirando al suelo con los ojos muy abiertos. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «aquí se hunde el suelo». Remedios corrió a su lado y vio lo que el niño señalaba. En medio de la habitación donde había estado el zarape, el suelo de tierra compactada se había convertido en un charco de lodo, y en medio del charco, las tablas de madera que formaban parte del suelo. Tablas que Remedios supuso que solo eran refuerzos estructurales, se habían aflojado en el agua. Una de ellas se había hundido varios centímetros, revelando que debajo no había tierra firme, sino espacio vacío. A Remedios le dio un vuelco el corazón. Se arrodilló en el barro, ignorando el frío y la suciedad, y con las manos empezó a cavar alrededor del tablón hundido. La madera estaba podrida, carcomida por décadas de humedad, y se desmenuzaba entre sus dedos como pan duro. Debajo había más tablones, formando lo que parecía una especie de trampa rudimentaria o compuerta. Con esfuerzo logró levantar 2 de los tablones podridos. El olor que subía del agujero era a tierra rancia, a humedad antigua, a secretos guardados. «Toño, tráeme la vela».
ordenó Remedios con voz tensa. El niño obedeció rápidamente, corriendo a buscar el cabo que guardaban para emergencias. Con manos temblorosas, Remedios la encendió y la acercó al agujero. La luz amarillenta de la vela reveló que bajo el suelo del granero había una excavación, no muy profunda, quizás de 1,5 metros, pero sin duda hecha por manos humanas. Y allí, cubierto por una capa de tierra suelta y escombros, había algo rectangular y oscuro. Remedios sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Su mente racional le gritaba que se detuviera, que tapara el agujero y fingiera no haberlo visto. Pero otra parte de ella, la desesperada que había aprendido a aferrarse a cualquier posibilidad de supervivencia, la impulsaba hacia adelante. «¡Atrás!», ordenó a sus hijos con una firmeza indiscutible. Los 3 niños retrocedieron obedientemente, mirándolos con una mezcla de miedo y fascinación. Remedios se tumbó boca abajo en el barro y metió el brazo en el agujero hasta el hombro, estirándolo todo lo que pudo. Sus dedos rozaron algo frío y metálico. No era tierra, ni madera, ni piedra. Era metal, cubierto por una capa de óxido y tierra, pero definitivamente metal. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido de dolor, logró agarrarlo y comenzó a tirar de él hacia arriba. Era pesado, mucho más pesado de lo que esperaba. El objeto se resistió, atascado en la tierra compactada. «Toño, ayúdame», jadeó. El niño, al ver la urgencia en el rostro de su madre, se arrodilló a su lado y juntos tiraron con todas sus fuerzas. El objeto se movió, cedió y finalmente salió disparado del agujero en una nube de polvo y tierra. Remedios cayó hacia atrás, aferrándose al objeto contra el pecho, empapado de barro y agua de lluvia. Por un momento se quedó sentada en el suelo, intentando procesar lo que había encontrado. Era una caja rectangular de metal negro, de unos 30 centímetros de largo por 20 de ancho y quizá 15 de alto. Estaba cubierta de óxido, suciedad y una sustancia oscura que podría haber sido grasa o cera vieja. Tenía una cerradura oxidada en la parte delantera y en la tapa, apenas visible bajo la mugre, había algo grabado. Remedios limpió la superficie con la manga de su vestido, frotando hasta que pudo distinguir las letras. El grabado decía ES 1890. Habían pasado 57 años. La caja llevaba enterrada bajo el granero desde antes de la Revolución, desde la época de don Eulalio Solórzano. Remedios sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ropa mojada. ¿Qué había guardado el viejo ranchero con tanto esmero como para enterrarla bajo su propio granero? ¿Y por qué estaba tan bien escondida? «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Toño acercándose con cautela. Sus ojos brillaban con una curiosidad infantil que había permanecido latente durante meses de sufrimiento. Pablito también se acercó, e incluso Lupita dejó de llorar, como si presintiera que algo importante estaba sucediendo. «No lo sé, mi amor», respondió Remedios con voz ronca. «Pero ya lo averiguaremos». Tomó la caja, que debía de pesar unos 5 o 6 kilos, y la llevó al rincón seco de la habitación. La dejó en el suelo y la contempló un buen rato, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de esperanza y miedo. Posibles contradicciones danzaban en su mente. Quizás solo eran trastos viejos, documentos sin valor o herramientas oxidadas. O quizás era algo más. Con dedos temblorosos, Remedios intentó abrir la cerradura. Estaba tan oxidada que apenas se movía. Rebuscó en su petaca y encontró el viejo cuchillo que usaba para cortar verduras. Lo introdujo en la cerradura y forzó con todas sus fuerzas. El metal protestó con un chirrido agudo. La cerradura se resistió. Luego crujió y finalmente cedió con un clic seco que resonó en la habitación con más fuerza que el trueno del exterior. Remedios levantó lentamente la tapa, conteniendo la respiración. Lo que vio dentro la dejó completamente inmóvil, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. La caja estaba forrada de terciopelo rojo, descolorido y desgastado por el tiempo,
pero aún reconocible, y sobre ese terciopelo reposaban objetos que brillaban tenuemente a la luz de las velas, reflejando destellos dorados que parecían imposibles. Monedas de oro, docenas de ellas, apiladas en ordenadas columnas. Eran monedas grandes, cada una del tamaño de una galleta, con el perfil de un emperador o algún símbolo que Remedios no reconoció. Junto a las monedas había 3 piezas de joyería: un broche de oro con lo que parecían ser esmeraldas, una gruesa cadena de eslabones de oro y un anillo con una piedra roja que brillaba como fuego congelado. Y debajo, cuidadosamente doblados, había documentos, papeles amarillentos cubiertos de una elegante caligrafía formal, con sellos rojos y cintas descoloridas. Por un instante que pareció eterno, Remedios no pudo moverse. Su mente se había quedado en blanco, incapaz de conectar lo que veía con la realidad. Esto no podía ser real. Era demasiado. Era imposible. Era el tipo de descubrimiento del que Miguel le contaba en sus historias de tesoros escondidos, pero esas eran solo historias. Esto estaba aquí, sólido y real en sus manos. ¿Son monedas de chocolate?, preguntó Pablito esperanzado, rompiendo el hechizo. La inocencia de la pregunta, la idea de que algo tan brillante y valioso debía ser comestible porque su mundo se había reducido a comida, hizo que Remedios estallara en una risa histérica que rápidamente se convirtió en lágrimas. Se llevó las manos a la cara, sollozando desconsoladamente mientras los truenos seguían retumbando afuera. Toño la abrazó asustado, sin entender qué pasaba. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma?» «No, mi amor», logró decir Remedios entre sollozos, levantando la cara para mirar a sus 3 hijos, que la observaban con preocupación. «No estoy enferma. Estoy... ¿Qué sentía? ¿Aliviada? ¿Aterrada? ¿Agradecida? ¿Paralizada por la magnitud de lo que había encontrado?» Todas esas emociones y más se arremolinaban en su pecho como la tormenta de afuera. Tomó una de las monedas con dedos temblorosos. Era pesada, sólida, real. La superficie era fría y lisa, grabada con Estados Unidos Mexicanos y una fecha 1889. Un centenario de oro puro. Remedios no sabía exactamente cuánto valía una moneda de oro. Nunca había tenido suficiente dinero en su vida como para siquiera pensar en oro, pero sabía que era mucho. Una sola de esas monedas podría alimentar a su familia durante meses, y había docenas. Las joyas, ni siquiera podía empezar a calcular su valor, y los documentos. Con manos temblorosas sacó uno de los papeles y lo desdobló con cuidado. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero aún era legible. Era un título de propiedad, fechado en 1888, firmado por un tal Eulalio Solórzano y sellado por un notario en Puebla. El documento describía una parcela de... Remedios tuvo que leerlo 2 veces para asegurarse de que entendía correctamente. 120 hectáreas en el valle de Tepeaca, con linderos que se extendían mucho más allá de donde estaba el granero. Mucho más allá. Había más documentos. Remedios los revisó uno por uno, recorriendo con la vista las líneas de elegante caligrafía, aunque solo pudo descifrar fragmentos. Había cartas, escrituras, lo que parecía un testamento. Y en una carta fechada en octubre de 1913, pocas semanas antes de la masacre, don Eulalio Solórzano le escribió a su esposa, doña Casimira, explicándole que había escondido los ahorros de toda nuestra vida y los títulos de propiedad en un lugar seguro donde los revolucionarios nunca mirarían. La carta terminaba con una frase escalofriante: «Si algo me pasa, mire bajo las tablas del suelo de mi oficina en el granero. Todo está ahí. Protéjalo con su vida porque es el futuro de nuestros hijos». Pero doña Casimira nunca había buscado el tesoro. O quizás lo intentó y enloqueció antes de encontrarlo. O quizás, consumida por el dolor, simplemente le dio igual. Se ahorcó sin revelar el secreto, y el tesoro permaneció enterrado durante 34 años, esperando.
esperando a que una viuda desesperada y sus hijos hambrientos lo encontraran durante una tormenta. Remedios guardó los documentos en la caja y cerró la tapa de golpe. Su mente corría, evaluando, calculando, temiendo. Esto lo cambiaba todo. Esto podría salvarlos, podría darles una vida, un futuro, sacarlos del hambre y la miseria, pero también era peligroso, terriblemente peligroso. Si alguien del pueblo descubría que había encontrado oro, don Servando vendría. Vendrían los hombres malos, se lo quitarían todo y probablemente la matarían en el proceso. El oro atrae a los lobos como la sangre atrae a los tiburones. Y había otra pregunta, aún más inquietante. ¿A quién pertenecía realmente este tesoro? Los Solórzano estaban muertos o habían huido. La hija superviviente nunca había regresado para reclamar la propiedad. El granero estaba abandonado, sin dueño legal. ¿Pero acaso el tesoro era de Remedios? ¿O era un robo tomar algo que no era suyo, incluso si lo había encontrado donde vivía? Su educación católica, las lecciones de su madre sobre el bien y el mal, le susurraban que eso estaba mal. Pero el hambre de sus hijos gritaba más fuerte que cualquier lección moral. «Mamá, ¿podemos quedarnos con las monedas?», preguntó Toño en voz baja, leyendo la lucha interior en el rostro de su madre. ¿Somos ricos ahora? La pregunta directa del niño atravesó toda la confusión filosófica y moral. Remedios lo miró a Pablito, miró a Lupita, que se había vuelto a dormir chupándose el dedo. Miró sus rostros demacrados, las costillas al descubierto, sus vidas precarias pendiendo de un hilo, y tomó una decisión. «Sí, mi amor», dijo con una voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. «Vamos a conservar esto. Ahora es nuestro. Dios lo puso en nuestro camino porque sabía que lo necesitábamos. Pero escuchen bien, los tres, especialmente tú, Toño. Nadie, absolutamente nadie puede saberlo. Es nuestro secreto. Si alguien pregunta, si alguien viene, no saben nada. ¿Entienden? Nuestras vidas dependen de este secreto». Los niños asintieron solemnemente, comprendiendo, como los niños pobres comprenden antes que otros, que el mundo es peligroso y que los secretos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Remedios escondió la caja debajo de su cantimplora, cubriéndola con toda la ropa que tenían. No era un escondite perfecto, pero serviría por ahora. La tormenta seguía azotando afuera y la noche caía rápidamente. Se acurrucaron juntos en el rincón seco, escuchando el martilleo de la lluvia sobre el techo y los truenos que sacudían el granero. Pero esta vez, Remedios no temía los sonidos nocturnos. El rítmico golpeteo de las tablas del suelo, tap, 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 que la había aterrorizado durante semanas, ahora parecía diferente. No era una amenaza, era una señal. El granero no estaba maldito. Guardaba un secreto, protegiéndolo durante décadas hasta que alguien lo necesitara lo suficiente como para encontrarlo. Los ahorcados no eran fantasmas vengativos, eran guardianes, y ahora que el secreto había salido a la luz, ella se había convertido en la nueva guardiana. Por primera vez en 6 meses, Remedios se permitió sentir algo parecido a la esperanza. No era solo esperanza. Era una certeza feroz y protectora. Sus hijos no morirían de hambre, no crecerían en la pobreza. No sería fácil, ni rápido, ni sin peligro. Tendría que ser muy, muy cuidadosa. Una moneda vendida sin cuidado, una palabra fuera de lugar, y todo podría derrumbarse, pero era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Había sobrevivido a la pérdida de su esposo, a la crueldad del pueblo, a las semanas en la calle y en un granero maldito. Ella también podría sobrevivir a esto. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar y sus hijos se durmieron junto a ella, Remedios observó el agujero en el suelo, ahora precariamente cubierto con tablas podridas. El granero había revelado su secreto, pero supo instintivamente que esto era solo el principio. El verdadero desafío no era encontrar el tesoro,
era protegerlo, usarlo sabiamente y mantener a su familia a salvo en un mundo que no perdonaba ni a los débiles ni a los desesperados. La caja de metal de 1890 no era solo oro y papeles, era una prueba, y Remedios Vega estaba decidida a superarla, costara lo que costara. Durante 3 días, Remedios no tocó el tesoro. La caja permaneció oculta bajo su cantimplora, un secreto que ardía más que el fuego, pero que no se atrevía a revelar. Continuó con su rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Levantarse al amanecer, ir a buscar agua, buscar trabajo en el pueblo y regresar con las manos vacías más a menudo que con algo. Pero todo había cambiado. Ahora caminaba con una postura diferente, con una chispa en la mirada que antes no tenía. Sabía que tenía un as bajo la manga, un futuro escondido en una caja de metal. El problema era cómo hacer realidad ese futuro sin llamar la atención. No podía presentarse en el pueblo con una moneda de oro y esperar que nadie le hiciera preguntas. La miserable viuda del granero maldito, reluciente de oro, sería como ondear una bandera roja ante los lobos. Don Servando y sus secuaces la interrogarían, la amenazarían, le quitarían todo. Necesitaba un plan, necesitaba ser astuta, necesitaba ayuda. Fue al 4.º día que tomó su decisión. Envolvió cuidadosamente 2 de las monedas de oro en un trapo, las escondió en el fondo de su morral, bajo un manojo de hierbas silvestres que había recogido, y emprendió el largo viaje, no a Tepeaca, sino a Cholula, la ciudad más grande, a 3 horas de camino. Si iba a vender oro, tenía que hacerlo lejos de miradas indiscretas. «Toño», le dijo a su hijo con la seriedad de quien le confía una misión sagrada, «tú eres el hombre de la casa mientras yo no estoy. Cuida de tus hermanos. No dejes entrar a nadie, a nadie. ¿Me oyes? Y si alguien pregunta por mí, di que fui a buscar trabajo lejos. Volveré antes de que oscurezca». El niño asintió con los ojos demasiado viejos para su edad. «¿Vas a vender las monedas, mamá?» Remedios se agachó y lo miró a los ojos. «Voy a conseguirnos un futuro, mi amor. Reza para que sea inteligente y que Dios me proteja». Lo besó en la frente. Hizo lo mismo con Pablito y Lupita, y salió del granero con el corazón latiéndole con fuerza. El camino a Cholula era largo y polvoriento. Remedios caminaba bajo el abrasador sol de abril, con el rebozo cubriéndole la cabeza y la bolsa de monedas apretada contra el pecho, como si fuera su salvavidas. Atravesó maizales donde los campesinos la miraban con curiosidad, pero no le hablaban. Cruzó arroyos secos y bordeó magueyes gigantes cuyas hojas puntiagudas parecían espadas alzadas para defender la tierra. Sus pies descalzos levantaban nubes de polvo a cada paso, y la sed le resecaba la garganta hasta que cada trago le dolía. Llegó a Cholula al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y las calles empedradas ardían como brasas. Era un pueblo mucho más grande que Tepeaca, con una espaciosa plaza central presidida por una antigua iglesia y tiendas de piedra. Remedios se sentía pequeña e insignificante entre la multitud de comerciantes, arrieros y damas elegantes que paseaban con sombrillas. Se detuvo frente a una tienda con un letrero que decía «Casa de Empeños y Casa de Empeños, Joaquín Méndez». Era un edificio de adobe pintado de azul, con ventanas enrejadas y una pesada puerta de madera. Respiró hondo, se santiguó 3 veces y entró. El interior era fresco y oscuro, con olor a madera vieja y aceite de lámpara. Tras un mostrador alto se encontraba un hombre delgado de mediana edad, con gafas de montura metálica y un fino bigote. Vestía chaleco y camisa blanca, y la miraba con la expresión neutra de quien ha visto desfilar por su tienda toda clase de desgracias humanas. «Buenas tardes», dijo Remedios con voz temblorosa. «Vengo a vender algo». El hombre la evaluó con la mirada. Su ropa raída, sus pies descalzos, su cabello despeinado, y asintió levemente. «Pase. ¿Qué tiene?»
Remedios miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera otros clientes, luego sacó el trapo de su bolso y lo desenvolvió sobre el mostrador. Las 2 monedas de oro cayeron con un tintineo metálico que resonó en el silencio de la tienda. Los ojos de Joaquín Méndez se abrieron ligeramente tras sus gafas. Tomó una de las monedas, la examinó detenidamente, la sopesó, la mordió ligeramente para comprobar su autenticidad y luego miró a Remedios con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Centenarios de oro, 1889. Están en buen estado. ¿Dónde los consiguió, señora? Remedios había preparado su historia. Eran de mi abuela. Mintió con la convicción de quien no tiene otra opción. Los conservó toda su vida y me los dejó cuando murió. Son lo único valioso que tengo. Necesito dinero para mis hijos. La historia sonaba plausible. Muchas familias habían escondido oro de tiempos mejores. Y técnicamente no estaba tan lejos de la verdad. Joaquín estudió su rostro un buen rato, buscando señales de engaño o desesperación criminal. Solo vio desesperación maternal, que era diferente. Suspiró. «Te doy 150 pesos por las 2. Era una oferta baja. Cada centenario valía fácilmente 100 pesos o más, pero Remedios no estaba en posición de regatear, y él lo sabía. «De acuerdo», asintió rápidamente antes de que él pudiera cambiar de opinión. 150 pesos era más dinero del que había visto en su vida. Era comida para meses, ropa nueva para los niños, medicinas si se enfermaban. Era un milagro. Joaquín contó los billetes y se los entregó. Remedios los guardó en su bolso con manos temblorosas. «Gracias, señor. Que Dios se lo pague». Justo cuando estaba a punto de irse, Joaquín la detuvo. «Señora, un consejo. Si tiene más monedas como estas, no las venda todas de golpe. Levanta sospechas. Véndalas poco a poco, en diferentes lugares, con meses de diferencia. Y no le diga a nadie que tiene oro. El oro vuelve mala a la gente buena». Remedios asintió agradecida. «Lo tendré en cuenta. Gracias». El camino de regreso a Tepeaca fue más fácil, aunque tenía los pies ampollados y sangrando. En su mochila no solo llevaba dinero, sino esperanza. Se detuvo brevemente en Tepeaca, el tiempo justo para comprar, tragándose el orgullo y la humillación, 1 kilo de frijoles, medio kilo de arroz, tortillas frescas, un trozo de piloncillo y aceite en la tienda de Don Servando. También compró una cobija nueva porque la de ellos estaba gastada y un rollo de mecha de vela. El tendero la miró sorprendido cuando sacó los billetes para pagar, pero no dijo nada. Cuando regresó al granero al anochecer, sus hijos la recibieron con gritos de alegría. Les mostró la comida y sus ojos se iluminaron como si fuera Navidad. Esa noche comieron frijoles refritos con aceite y tortillas calientes, y de postre, trocitos de piloncillo que se derretían dulcemente en la boca. Fue un festín. Comieron hasta que les dolió el estómago de la saciedad, un dolor maravilloso que habían olvidado que existía. «¿De dónde sacaste tanto, mamá?», preguntó Toño, mirándola con admiración. «Conseguí trabajo por unos días», mintió Remedios protegiendo el secreto. «Pero solo será suficiente por un tiempo. Tenemos que seguir con cuidado». Pero esa noche no hubo preocupaciones, solo gratitud, estómagos llenos y el sonido de la risa de sus hijos, un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo que Remedios había olvidado lo hermoso que era. Las semanas siguientes trajeron una notable mejora a sus vidas. Remedios administraba el dinero con frugalidad obsesiva, estirando cada peso al máximo. Pero sus hijos empezaron a recuperar el color en las mejillas, la fuerza en los brazos y la luz en la mirada. Ya no parecían espectros al borde de la muerte. Remedios usó parte del dinero para reparar el granero. Compró tejas nuevas, cal para rellenar las grietas más grandes y una puerta usada pero funcional que podía cerrar con llave. El lugar seguía siendo humilde, pero ya no era una ruina inhabitable. Era un hogar precario, pero suyo. Sin embargo, la mejora no pasó desapercibida.
En un pueblo pequeño todo se nota, todo se comenta, todo se cuestiona. Doña Crescencia, la eterna chismosa, fue la primera en preguntar. «Miren a la viuda en el granero», les decía a cualquiera que la escuchara desde la puerta de la tienda. Hace un mes estaba revolviendo la basura y ahora compra arroz y azúcar como si nada. ¿De dónde sacó el dinero? Una mujer soltera. Ya saben lo que hacen las solteras cuando necesitan dinero. La insinuación era vil y clara. Empezaron a circular rumores, que Remedios se prostituía con los arrieros que pasaban, que robaba en los campos vecinos por la noche, que había hecho un pacto con el diablo en el granero maldito. Cada historia era más absurda que la anterior, pero en un lugar donde reinaban el aburrimiento y la superstición, cualquier historia era entretenimiento. Los rumores llegaron a oídos de don Servando Robles una tarde mientras bebía pulque en su hacienda. Uno de sus capataces le comentó casi de pasada: «Jefe, ¿se acuerda de la viuda de Miguel Vega, la que vive en el viejo granero? Parece que está mejor. Tiene dinero para comida e incluso arregló el techo. Dicen que encontró algo allá arriba». Don Servando, un hombre de 50 años, con el rostro curtido por décadas de sol y alcohol, con ojos pequeños y desconfiados que habían visto demasiadas fortunas ganar y perder, se incorporó en su silla. «¿Encontraste algo? ¿Cómo qué?» El mayordomo se encogió de hombros. «¿Quién sabe, jefe? Quizás el viejo Solórzano tenía algo escondido. Ya sabes cómo era esa gente antes de la revolución. Lo enterraban todo». La semilla de la codicia se sembró en la mente de don Servando y germinó rápidamente. Conocía las historias del granero Solórzano. Todos en Tepeaca las conocían. Antes de la masacre, Eulalio Solórzano había sido un hombre adinerado, y los ricos desconfiaban de los bancos. Enterraban su dinero. Si la viuda había encontrado algo, don Servando sintió una mezcla de furia y emoción. Esa tierra le había pertenecido durante años por derecho de ocupación. Nadie la reclamaba, nadie la usaba. Había intentado varias veces adquirir la propiedad legalmente, pero el papeleo era un laberinto burocrático. Y ahora esta desdichada mujer, esta viuda de un peón asesinado, iba a encontrar un tesoro en una tierra que él consideraba prácticamente suya. «Voy a visitarla», anunció don Servando levantándose y ajustándose el cinturón donde colgaba la pistola. «A ver qué me cuenta». Dos de sus hombres, Fermín y el Tuerto, matones de confianza, lo acompañaron. Cabalgaron hacia el granero al anochecer del día siguiente. 3 siluetas amenazantes contra el cielo anaranjado. Remedios los vio venir de lejos. Estaba en el patio lavando ropa en una tina cuando el sonido de cascos le heló la sangre. Reconoció de inmediato el caballo negro de don Servando. El pánico la golpeó como un puñetazo, pero se obligó a mantener la calma. «Toño», gritó con voz contenida, «mete a tus hermanos adentro, ahora, y no salgas, pase lo que pase». El niño, al ver el miedo en los ojos de su madre, obedeció sin rechistar, tomando a Pablito de la mano y cargando a Lupita. Remedios se secó las manos con el delantal, se irguió intentando proyectar una confianza que no sentía, y esperó. Don Servando desmontó con la arrogancia de quien está acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Sus 2 matones permanecieron montados, bloqueando la salida del patio. «Buenas tardes, don Servando», dijo Remedios con voz firme, forzando la cortesía. «¿A qué debo el honor?» El cacique la miró con los ojos entornados, evaluándola como un comprador evalúa el ganado en el mercado. «He oído cosas interesantes sobre ti, Remedios, que te va mejor, que tienes dinero para comida y otras cosas. Tenía curiosidad de dónde saca tanto una viuda sin marido». La acusación implícita flotaba en el aire como veneno. Remedios levantó la barbilla. «Conseguí trabajo en Cholula, limpiando casas. No pagan mucho, pero algo es algo». Era una mentira débil, y ambos lo sabían. Don Servando sonrió sin alegría. «¿Un trabajo en Cholula? Qué conveniente. Creo que encontraste algo aquí. Algo que el viejo Solórzano dejó enterrado.
Esta tierra no tiene dueño legal, Remedios. Lo que haya aquí, si acaso, me pertenece por derecho de antigüedad. No encontré nada, insistió Remedios con la voz que se le quebraba. Solo trabajo duro, nada más. Don Servando dio un paso hacia ella. Su presencia física era una amenaza. No me mientas, mujer. Voy a registrar esto de arriba abajo. Y si descubro que has estado robando lo mío, te arrepentirás. Fermín, el tuerto, bajen y revísenlo todo. Los dos matones desmontaron y se dirigieron a la entrada del granero. Remedios sintió que el pánico la asfixiaba. La caja estaba escondida dentro, debajo de su cantimplora. Si la encontraban, todo habría terminado. La matarían, o algo peor, y sus hijos quedarían huérfanos. En un momento de pura desesperación se interpuso entre los hombres y la puerta. «No, mis hijos están dentro. No tienen derecho a entrar en mi casa». Don Servando soltó una risa cruel. «¿Tu casa? Esta porquería no es tu casa. Es mi propiedad, y puedo entrar cuando quiera». Hizo un gesto, y Fermín apartó a Remedios con facilidad, tirándola al suelo. Remedios gritó, más de miedo que de dolor, y desde dentro del granero oyó los gritos, aterrorizados de Lupita y la voz de Toño gritando, «¡Mamá!». Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. Fue en ese preciso momento, cuando todo parecía perdido, que una nueva voz cortó el aire. «¿Qué pasa?». Todos se giraron. Un hombre mayor estaba de pie al borde del patio, sujetando las riendas de una mula cargada con alforjas. Vestía ropa sencilla pero limpia, una camisa de algodón y pantalones de trabajo, y tenía la calma de quien ha visto mucho mundo. Su rostro arrugado delataba su edad, pero su mirada era aguda, inteligente e intrépida. A su lado, atado a la mula, había un perro peludo que gruñía suavemente, observando a don Servando. «Esto no es asunto tuyo, viejo», ladró don Servando, molesto por la interrupción. «Sigue tu camino». El viejo no se movió. «Me llamo Esteban Morales, soy notario, trabajo en la Secretaría de Reforma Agraria. Vengo de la capital revisando títulos de propiedad en esta región, y casualmente», sacó un papel doblado de su cartera, «tengo el expediente de este terreno. ¿Podrías decirme con qué autoridad legal entras a esta propiedad?». Don Servando se quedó paralizado. La mención de la reforma agraria era como llamar al diablo. Desde que Cárdenas había repartido tierras a los campesinos, los caciques locales vivían con el temor constante de que un burócrata de la capital apareciera con documentos que invalidaran sus reclamaciones. «Esta tierra no tiene dueño», murmuró. «Está abandonada desde la Revolución». Esteban Morales se acercó lentamente, leyendo el documento. Según estos registros, la propiedad pertenecía a Eulalio Solórzano, quien falleció en 1913. Su única heredera legal era su hija, Elena Solórzano de Romero, quien nunca reclamó la tierra, pero tampoco la vendió. Sin embargo, miró a Remedios, que seguía en el suelo. Hay una ley que establece que quien ocupe y mejore una propiedad abandonada durante más de 30 años puede reclamarla como suya. «Esta señora», dijo señalando a Remedios, «ha estado viviendo y mejorando este granero. Tiene tanto derecho como cualquiera». Era una verdad a medias. Remedios solo llevaba semanas allí, no años. Pero don Servando no lo sabía, y la autoridad en la voz del anciano le hizo dudar. Esteban continuó. «Además, señor Robles», pronunció el nombre con una certeza que dejaba claro quién era. «Registrar una propiedad sin orden judicial constituye allanamiento. Es un delito federal. Estoy aquí como testigo oficial. ¿Quiere que lo incluya en mi informe?». La amenaza era clara. Don Servando era poderoso en Tepeaca, pero la capital era otra historia. Los burócratas federales podían hacerle preguntas incómodas, investigar sus tierras, impugnar sus títulos. No valía la pena correr el riesgo por una viuda miserable. Con un gruñido de frustración, don Servando escupió al suelo. «Esto no ha terminado»,
amenazó, mirando a Remedios con odio puro. «Te estaré vigilando, un paso en falso y te echo de aquí». Montó su caballo con violencia y salió al galope seguido por sus matones. Silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Remedios seguía en el suelo, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Esteban Morales se acercó y le ofreció la mano. «¿Se encuentra bien, señora?». Ella le tomó la mano y se levantó mirándolo con una mezcla de gratitud y absoluta confusión. «¿Quién es usted realmente? ¿Por qué me ayudó?». El anciano sonrió con profundas arrugas alrededor de los ojos. «Le dije la verdad. Soy notario y trabajo para la reforma agraria. Pero la verdad es que llevo 5 años jubilado. Pasaba por allí de camino a visitar a mi hija en Cholula y vi la escena. No me gustan los abusadores». Hizo una pausa. Y reconocí las señales. Una mujer sola siendo acosada por un cacique local. He visto demasiados casos como este. Pensé que necesitaba ayuda. Remedios sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. «Gracias», susurró. «No sé cómo pagarte. Me salvaste la vida». Esteban negó con la cabeza. «No me debes nada, pero te voy a dar un consejo y espero que lo tomes en serio. Ese hombre va a volver. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero va a volver. Y la próxima vez no habrá ningún viejo entrometido que lo detenga. Sea lo que sea que tenga, sea lo que sea que haya encontrado, porque sé que encontró algo, lo veo en sus ojos. Necesita protegerlo legalmente, necesita papeles, necesita hacerlo oficial». Remedios lo miró a los ojos y vio bondad, pero también sabiduría. Este hombre comprendió. «¿Cómo?», preguntó con sencillez. Esteban señaló el granero. «¿Puedo entrar? Tengo algunas ideas, pero primero necesito saber la verdad». Fue una decisión arriesgada, pero Remedios había aprendido a leer a la gente durante estos meses de supervivencia. Este anciano no tenía codicia en la mirada, tenía compasión. Ella asintió y lo condujo adentro. Sus hijos se aferraron a ella, Toño observando al extraño con recelo protector. Remedios sacó la caja metálica de su escondite y la dejó en el suelo de tierra. Abrió la tapa. Esteban Morales silbó suavemente al ver las monedas y las joyas. ¡Santa Madre! Entonces vio los documentos y su expresión cambió. Los tomó con manos ligeramente temblorosas y comenzó a leer, recorriendo rápidamente las líneas con la mirada. Su rostro pasó de la sorpresa a la emoción y luego a algo parecido al respeto reverente. «Señora Remedios», dijo con solemnidad, «¿sabe lo que tiene aquí? Estas son las escrituras originales de toda esta parcela. 120 hectáreas que incluyen no solo este granero, sino una buena parte de lo que don Servando reclama como suyo». Remedios sintió un vuelco en el corazón. «¿Qué significa eso?». Esteban la miró con una lenta sonrisa. «Significa que no eres una intrusa en tierras abandonadas. Significa que legalmente, por herencia y ocupación no reclamadas, tienes derecho a presentar estos documentos al registro agrario y reclamar esta tierra como tuya». «Don Servando no tiene nada aquí. Él es el intruso, no tú». El mundo se inclinó sobre su eje. Remedios se sentó pesadamente, incapaz de soportar su propio peso. Pero no soy pariente de los Solórzano. No tengo derecho». Esteban negó con la cabeza. El único heredero legal nunca reclamó la tierra en más de 30 años. Eso la convierte en tierra no reclamada, sin dueño. Y tú la vives y la mejoras. Con estos documentos originales, un buen abogado podría argumentar que tienes derecho de tanteo. No será fácil y llevará tiempo, pero es posible. Durante las 2 horas siguientes, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban en el granero, Esteban Morales le explicó a Remedios cómo funcionaba la ley agraria, qué documentos necesitaría y qué pasos tendría que seguir. Era complicado. Tendría que viajar a Puebla, presentarse ante las oficinas gubernamentales y contratar abogados. Costaría dinero, pero ahora tenía dinero, tenía el oro.
Haz esto, le aconsejó Esteban antes de irse. Vende solo 1 o 2 monedas más, lo mínimo necesario para sobrevivir y pagar los gastos legales. Guarda el resto como seguro, y no lo digas a nadie en el pueblo sobre el oro ni los documentos. A nadie. La gente se vuelve mala cuando hay dinero de por medio. Remedios asintió solemnemente. ¿Y tú? ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó por última vez. Esteban sonrió con tristeza. Porque tuve una hija de tu edad. Murió hace años, dejando 3 hijos que mi esposa y yo tuvimos que criar. Sé lo que es luchar contra el mundo por tus hijos, y porque este país está cambiando, señora. La revolución prometió tierra para los campesinos, justicia para los pobres. A veces esas promesas se cumplen, pero solo si hay gente dispuesta a luchar por ellas. Montó en su mula. Ven a Cholula en 2 semanas. Vivo en la calle Hidalgo, una casa azul con un jacarandá en el jardín. Pregunta por Esteban Morales. Para entonces tendré los contactos que necesitas. Esa noche, después de que el anciano se fuera, Remedios se sentó en el patio bajo las estrellas con sus hijos durmiendo dentro. Pensó en todo lo sucedido: la miseria, la desesperación, el descubrimiento, la amenaza, la salvación inesperada. Era como si una fuerza invisible guiara su camino, poniendo obstáculos en su camino, pero también soluciones. Los golpes en el suelo, toc, 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 sonaron esa noche, pero ya no la asustaban. Sonaban como un latido, como el ritmo de la vida misma. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Remedios viajó a Cholula y, con la ayuda de Esteban, conoció a un joven abogado llamado Carranza, quien aceptó llevar su caso. Era un idealista que trabajaba con el movimiento de la reforma agraria y creía en la justicia social. Al ver los documentos originales y escuchar la historia de Remedios, sus ojos brillaron con la emoción de quien ha encontrado una causa justa. «Esto va a ser historia», le dijo. «Si ganamos este caso, sentaremos un precedente. Otras viudas, otros campesinos sin tierra, podrán usar tu victoria como ejemplo». Remedios no entendía mucho de precedentes ni de causas históricas. Solo sabía que quería un hogar seguro para sus hijos. Llevó los documentos originales al Registro Agrario de Puebla, un edificio grande y gris, lleno de oficinas polvorientas y burócratas aburridos. Con el licenciado Carranza a su lado, presentó su solicitud formal de tierras. El proceso fue angustioso. Interminables formularios, sellos, firmas, espera en pasillos húmedos. Pero los documentos de 1888 eran auténticos, verificables, legales. No había forma de refutarlos. Cuando don Servando se enteró de la demanda legal, montó en cólera. Viajó personalmente a Puebla para presentar sus argumentos en contra, llevando consigo sus propios documentos que supuestamente demostraban la compra de las tierras. Pero sus documentos eran más recientes, menos oficiales y claramente fraudulentos en comparación con los títulos originales de Solórzano. El juez agrario, un hombre serio de la capital que no debía favores a ningún jefe político local, falló a favor de Remedios tras 3 meses de audiencias. El fallo fue contundente. Remedios Vega tenía derecho legal al granero y a las 120 hectáreas circundantes. Don Servando debía devolver cualquier terreno que hubiera ocupado ilegalmente dentro de esos límites. Fue una victoria contundente. Cuando Remedios regresó a Tepeaca con el documento oficial en sus manos, sellado, firmado, irrefutable, todo el pueblo quedó en shock. La desdichada viuda del granero maldito se había convertido en terrateniente. Doña Crescencia se quedó sin palabras por primera vez en su vida. Don Servando, humillado públicamente, se encerró en su hacienda bebiendo y maldiciendo. Algunas de las mujeres que le habían dado la espalda a Remedios cuando las necesitaba ahora querían acercarse a ella para ofrecerle su tardía amistad. Pero Remedios las recibió con una fría cortesía que dejaba claro que no había olvidado quién había estado ahí cuando la necesitaba. Nadie. ¿Y quién la había despreciado? Todos.
Con las monedas y joyas restantes, vendidas cuidadosamente durante varios meses en diferentes ciudades, Remedios transformó el granero. No lo convirtió en un palacio, no era su estilo, pero lo hizo sólido, seguro y cómodo. Contrató albañiles para reparar completamente las paredes y el techo. Colocó pisos de baldosas en la sala principal. Compró muebles sencillos pero nuevos, camas de verdad con colchones, una mesa y sillas, un armario. Instaló una bomba de agua para no tener que caminar horas hasta el arroyo. Plantó un huerto de verduras y hierbas. Compró gallinas, 3 cabras para la leche e incluso un burro para ayudar con las tareas. Pero su mayor inversión fue en sus hijos. Los matriculó en la escuela del pueblo comprándoles uniformes, zapatos, cuadernos y lápices. Toño resultó ser brillante, devorando libros con una pasión que hizo llorar de orgullo a Remedios. Pablito era más tímido, pero tenía talento para el dibujo. Sana y fuerte, con mejillas sonrosadas y risa constante. Ver a sus hijos transformarse de fantasmas hambrientos a niños llenos de vida y un futuro brillante era la verdadera riqueza que el tesoro le había otorgado. Pasaron los años. 5, 10, 15. El granero que todos llamaban maldito se convirtió en un símbolo de algo diferente, de resistencia, de justicia, de la posibilidad de que los últimos fueran los primeros. Remedios nunca se hizo rica en el sentido ostentoso. Usaba la tierra para cultivar maíz y frijoles que vendía en el mercado. Criaba animales, vivía con sencillez pero con dignidad. Y cuando otras viudas o solteras del pueblo llamaban a su puerta pidiendo ayuda, las recibía, les daba trabajo, les enseñaba a defenderse y nunca les cerraba la puerta como se la habían cerrado a ella. Toño creció y se convirtió en maestro, el primero de la familia en obtener una educación universitaria. Pablito se hizo carpintero, fabricando hermosos muebles que vendía hasta en Puebla. Lupita estudió enfermería. Los 3 regresaban al granero todos los domingos a comer con su madre, trayendo a sus propios hijos para que pudieran conocer la historia de su abuela. Esteban Morales la visitaba de vez en cuando, cada vez más encorvado por la edad, pero siempre con esa chispa en la mirada. Se había convertido en una especie de padre para Remedios, aconsejándola, animándola, recordándole que su victoria importaba más allá de su propia familia. «Tu caso abrió puertas», le decía. 3 viudas más de pueblos cercanos reclamaron tierras usando tu precedente. Ganaron. Estás cambiando el mundo sin darte cuenta. Don Servando murió amargado y solo, mientras su imperio de tierras robadas se desmoronaba bajo las investigaciones federales desencadenadas por el caso de Remedios. Remedios asistió a su funeral no para celebrar, sino para encontrar un cierre. No sintió ningún triunfo, solo la paz de quien sabe que la justicia, al final, alcanza a todos. Doña Petra, la partera que le había hablado del granero aquel día lejano, también envejeció. En su lecho de muerte, Remedios la visitó y le tomó la mano. «Me salvaste la vida cuando me hablaste del granero», susurró. La anciana sonrió. «No, hija mía, el granero te esperaba. Yo solo fui la mensajera. Las cosas siempre encuentran a quien las necesita». Remedios vivió hasta los 78 años, viendo crecer no solo a sus hijos, sino también a sus nietos e incluso a algunos bisnietos. Nunca se volvió a casar. Miguel había sido el amor de su vida, y aunque su ausencia fue dolorosa durante décadas, aprendió que el amor también puede ser recuerdo, lealtad a quienes ya no están. El día que murió fue en la misma cama donde había acostado a sus hijos hambrientos aquella primera noche terrible en el granero. Pero esta vez, la cama era suave, la habitación cálida, y estaba rodeada de 3 generaciones que la amaban. Sus últimas palabras fueron para Toño, ahora un hombre de 60 años con sienes canosas. «El tesoro nunca fue oro, hijo. Fue tener el valor de excavar cuando todos decían que solo había muerte allá abajo. Fue elegir luchar cuando era más fácil rendirse.
Fue confiar en amables desconocidos cuando el mundo te enseñó a desconfiar. Recuérdalo, enséñaselo a tus hijos. Y cerró los ojos por última vez. El funeral de Remedios Vega fue multitudinario. No solo su familia, sino cientos de personas de Tepeaca y pueblos cercanos acudieron a despedirla. Mujeres a las que había ayudado, familias que habían trabajado sus tierras, estudiantes a quienes Toño había educado con el dinero que su madre le había dado. La enterraron no en el cementerio del pueblo, sino en su propio terreno, bajo un jacarandá que había plantado años atrás, que ahora crecía fuerte y hermoso, con sus flores violetas cayendo como bendiciones. Y el granero permaneció en pie, convertido ahora en un hogar multigeneracional, donde la familia se reunía cada año para recordar la historia de su abuela, quien sobrevivió a lo imposible. Toño, cumpliendo el último deseo de su madre, donó la caja metálica original, ahora vacía, al Museo Regional de Puebla, junto con los documentos de 1888 y una placa que contaba la historia completa. La placa decía: esta caja perteneció a Eulalio Solórzano en 1890 y fue encontrada en 1947 por Remedios Vega, una viuda con 3 hijos, llena de valentía. Lo que contenía le salvó la vida, pero lo que hizo con ella salvó su alma y transformó su comunidad. Que esta historia inspire a todos los que se enfrentan a imposibilidades. A veces, el tesoro que buscamos se esconde bajo nuestros pies, esperando a que tengamos el valor de mirar hacia abajo. Si has llegado hasta aquí, al final de este viaje con Remedios, quiero que reflexiones sobre algo. Esta historia no se trata solo de una viuda y una caja de oro. Se trata de todos nosotros. Se trata de esos momentos de nuestras vidas en los que estamos tan desesperados, tan perdidos, tan asustados, que el mundo parece haberse cerrado por completo. Se trata de esas decisiones que debemos tomar cuando no hay buenas opciones, solo males menores. Remedios no encontró el tesoro por ser especial ni por haber sido bendecida por los cielos. Lo encontró porque no tenía a dónde ir. El granero maldito era su última opción, y solo al aceptar vivir en el lugar que todos temían, al atreverse a estar donde nadie más quería estar, encontró lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros evitamos nuestros propios graneros malditos? ¿Cuántos rechazamos oportunidades porque parecen peligrosas, inciertas, aterradoras? ¿Cuántos nos quedamos en situaciones familiares pero miserables porque al menos no son familiares en lugar de arriesgarnos a lo desconocido? Remedios nos enseña que a veces la salvación no está en el camino seguro, sino en el camino que nadie más quiere tomar. Y cuando encontró el tesoro, cuando tuvo el oro en sus manos, hizo algo extraordinario. No se lo guardó todo. No huyó a la ciudad para vivir en el lujo. No buscó venganza contra quienes la habían despreciado. Usó su buena fortuna para construir algo duradero. Un hogar, una familia educada, una comunidad transformada. Comprendió que la verdadera riqueza no es la que guardas en una caja, sino la que construyes con las oportunidades que te da la vida. El oro de Remedios no estaba maldito, pero el de Eulalio Solórzano sí. ¿Por qué? Porque Eulalio lo enterró para protegerlo y murió sin disfrutarlo. Doña Casimira enloqueció sin siquiera buscarlo. Don Servando lo codiciaba, y esa codicia lo destruyó. Un mismo objeto puede ser una bendición o una maldición. No depende de qué sea, sino de quién lo encuentre y qué haga con él. Todos tenemos tesoros enterrados en nuestras vidas. No son monedas de oro. Son talentos sin explotar, relaciones inexploradas, sueños sin perseguir, fortalezas internas que no sabíamos que poseíamos. Están ahí, bajo la superficie de nuestra vida cotidiana, esperando. Pero solo los encontramos cuando estamos dispuestos a excavar. Y excavar duele. Excavar es trabajo. Excavar significa ensuciarse las manos, enfrentar nuestros miedos, arriesgarnos al fracaso. Remedios cavó. Literalmente cavó en el lodo durante una tormenta y encontró su salvación, pero también cavó metafóricamente. Cavó en su propio miedo para encontrar valor. Cavó en su orgullo para aceptar ayuda.
Cavó en la injusticia para exigir justicia. Y cada vez que cavó, encontró algo valioso. Esta historia también nos enseña sobre la bondad de los desconocidos. Doña Petra, quien le habló del granero sin pedir nada a cambio. Joaquín Méndez, quien le pagó justamente por el oro cuando pudo haberla engañado. Esteban Morales, quien apareció justo cuando lo necesitaba y le cambió la vida simplemente porque le recordaba a su propia hija. El licenciado Carranza, quien luchó por su causa más por justicia que por dinero. En nuestro cinismo moderno, a menudo olvidamos que el mundo está lleno de buenas personas que hacen pequeñas cosas con grandes consecuencias. Remedios tuvo suerte de encontrarlas, sí, pero también tuvo la sabiduría de aceptar su ayuda, de confiar cuando la desconfianza parecía más segura. ¿Cuántas oportunidades perdemos por no confiar, por suponer lo peor, por construir muros cuando deberíamos estar construyendo puentes? Y finalmente la historia nos recuerda que la justicia existe, pero rara vez es rápida ni fácil. Remedios no ganó su tierra con magia. La ganó con documentos, abogados, audiencias y meses de batallas legales. Usó el sistema imperfecto como es para protegerse. No esperó a que el universo arreglara su situación. Tomó las herramientas que tenía, los documentos, el dinero de oro, los aliados que encontró y luchó. Demasiadas personas en situaciones difíciles se dan por vencidas porque la solución no es inmediata. Pero el cambio verdadero, el cambio duradero, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere persistencia. Remedios nos muestra que vale la pena luchar por ello, vale la pena perseverar, vale la pena creer que el mañana puede ser mejor que el hoy. Así que, si esta historia te conmovió, te hago estas preguntas. ¿Cuál es tu granero maldito? ¿Qué oportunidad estás evitando porque te da miedo? ¿Qué tesoro está enterrado en tu vida esperando a que tengas el valor de encontrarlo? ¿Qué cosa buena y extraña podrías estar rechazando por desconfianza? ¿Qué injusticia podrías estar aceptando porque luchar parece demasiado difícil? No te voy a mentir y decir que si cavas encontrarás oro. La vida no funciona así. Pero te puedo decir esto. Si nunca cavas, si nunca te arriesgas, si nunca entras en ese granero maldito, definitivamente nunca encontrarás nada. Y morirás preguntándote qué habría pasado si hubieras sido un poco más valiente. Remedios Vega no era una heroína al comienzo de esta historia. Era una mujer rota y desesperada, al borde del colapso. Se convirtió en heroína no porque encontrara oro, sino porque eligió seguir adelante cuando detenerse habría sido más fácil. Porque eligió el granero maldito cuando todos lo evitaban. Porque eligió confiar cuando la desconfianza parecía más segura. Porque eligió luchar cuando rendirse habría sido más sencillo. Y esas decisiones, esos pequeños actos de valentía en medio del terror, son los que transforman a la gente común en leyendas que se cuentan durante generaciones. Tu vida es tu granero. Puede que ahora esté en ruinas, puede que dé miedo, puede que parezca maldito. Pero bajo tierra, tal vez, solo tal vez, hay algo esperando ser encontrado, algo que lo cambiará todo, y nunca lo sabrás hasta que tengas el valor de excavar. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que existe la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia. Que encuentres tu tesoro, que tengas el valor de buscarlo. Y cuando lo encuentres, que lo uses con la sabiduría de Remedios, no con la avaricia de quienes la rodeaban. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.